Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a mi canal. Mi nombre es Andrea y esto es Murciélagata Textiles. Hoy te voy a mostrar cómo yo limpio estas piezas decorativas que por una u otra razón no puedo mojar, no puedo colocarles agua. ¿Cómo las limpio en seco? Sobre todo porque generalmente les coloco madera en la parte de atrás. Entonces, ¿qué voy a usar? Tijeras, una afeitadora económica. ¿Por qué económica? Porque cuando son muy buenas cortan demasiado y me pueden cortar la lana. Yo lo que quiero con la afeitadora es quitar las pelusas. Elegí este bordado porque además lo dejé más de una semana para que agarrara bastante pelusa para poderles hacer el video, y porque tiene 4 texturas. Si te das cuenta, tiene plano, tiene bucles y tiene esa textura cuando corto los bucles que yo le llamo efecto peluche, efecto felpa también le llaman. Y por eso también voy a usar un peinecito para justamente esta textura peludita. El peine solamente lo voy a usar acá y con ello voy a ir sacando las pelusas. Y voy a usar la aspiradora para que se lleve todo eso. Y le voy a pasar la afeitadora para que se lleve esas pelusas que están más pegaditas a la lana. Algo que he notado es que cuando haces el efecto felpa o peluche, el polvo queda mucho más impregnado de las fibras y es más difícil sacarlo, a diferencia de cuando haces el plano o con los bucles. Cuando haces el efecto peluche es más difícil sacar el polvo así como lo estoy haciendo yo en seco. Quizá dependa del tipo de lana, no lo sé, yo nada más estoy usando esta que es un acrílico, no sé cómo trabaja con lanas naturales, por ejemplo. Hay unas espumas para lavar en seco que ya estoy investigando porque quiero probar y ver qué tal, si puedo mejorar esta limpieza de mis piezas en patch needle. Entonces, cuando ya tenga la información completa, les hago video y les muestro la marca, donde lo conseguí, todo eso, pero estoy investigando. Por ahora les muestro cómo hasta ahora estoy limpiando las piezas que no requieren o que no puedo lavarlas con agua y jabón. Este proceso lo hago generalmente una vez a la semana o inclusive con más frecuencia porque vivo en una ciudad congestionada, con mucho tráfico. De hecho, vivo en un apartamento cerca de avenidas, entonces hay muchísimo polvo. Y bueno, ya la limpieza depende, o la frecuencia de la limpieza depende de dónde vivas y qué tanto polvo hay en tu casa. La verdad, sí me gustaría vivir en un lugar menos congestionado, con menos contaminación, no sé, en el bosque, en un lugar así súper sano, con aire puro, pero no todas las personas podemos darnos ese lujo, así que mientras tanto, bueno, me toca quitar el polvo con más frecuencia. Aquí ya pueden notar la diferencia entre el lado que está limpio y el que está sucio. Ahora voy con el lado de los bucles. En los bucles no le paso el peine, sino que le voy a pasar directamente la afeitadora. Fíjate cómo va saliendo todas esas pelusas. Si no tienes aspiradora, no te preocupes. Fíjate que cuando pasamos tanto el peine como la afeitadora, todas esas pelucitas y ese polvo se van como acumulando en un solo sitio, y tú lo que tienes que hacer es con la mano lo tomas y lo metes en una bolsita y listo. Acá también, fíjate, en esta área, en los bordes también se acumula bastante polvo. Y bueno, le paso por allí también la afeitadora. No me va a romper el sobrehilado que hice, no me lo rompe porque, como te dije, es una afeitadora que no es tan, o sea, no es de buena calidad, no corta nada, no corta mucho. Y de esta forma evito que me rompa la fibra. Lo que hace es como que sí puede cortar un poquito, es decir, está arrancando esa pelusa y ese polvo, pero no en extremo. Fíjate cuánto polvo, cuánta pelusa y sucio sacamos de estos dos pedacitos y no hemos terminado toda la pieza, que es pequeña. Esto, digamos, que es lo negativo de este tipo de decoraciones, que absorbe, o más bien atrapa muchísimo polvo y tienes que estar limpiándolo frecuentemente.
Pero si tú lo aspiras con frecuencia, no tienes que hacer todo esto con la afeitadora. Digamos que estos ya son casos extremos, como el que te estoy mostrando. Pero lo que tienes que hacer es frecuentemente pasar a la aspiradora y ya vas a ver que se mantiene bonito, se mantiene limpio y no hay problema. Y aprovecho este momento para decirte que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas y además actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo video. Si este video en particular te está sirviendo, te está ayudando, si te enseño algo nuevo, si aporta valor, le des me gusta para que así YouTube se lo recomiende a otras personas y este canal crezca cada día un poquito más. De verdad, sería de muchísima ayuda para mí. Y si eres nueva o nuevo en mi canal, te invito a que des una vueltecita, que veas los videos, la lista de reproducción. Tengo crochet desde cero, punch needle desde cero también, ideas con el punch needle. Estoy haciendo un catálogo de crochet, así que bueno, hay bastantes videitos que te pueden servir para crear y para que aprendas nuevas técnicas. También estás invitado o invitada a mis redes sociales, @murcielagatastextiles, en Instagram, Facebook. Abrí un TikTok hace poco también y tengo un grupo de Facebook llamado La Aguja Mágica es mi pasión, rayita Murcielagata Textiles, donde quiero crear una comunidad muy linda de gente que ama esta técnica. Somos poquitos y poquitas, somos poquitas porque somos mujeres todas, pero espero que crezca y que podamos allí ayudarnos a aprender muchísimo más, aclarar dudas, etc. Están invitados e invitadas. Ya tengo las esquinas listas, ya tengo casi todo listo. Ahora voy con la última parte de los bucles. Y bueno, esta pieza la hice ya hace tiempo, yo creo que fue en el 2020 por ahí. Y bueno, tiene un sistema súper arcaico para colgarla a la pared. Le puse un hilito ahí y ya no los hago así, ¿ok? Ya los hago más profesionalmente, pero este fue, bueno, fue uno de los primeros y lo colgué a la pared con esa lanita allí colgada. Esa lanita por ahí también tiene un montón de polvo, así que igualito le paso a la afeitadora para quitárselo, aunque tengo ganas de cambiarlo porque de verdad que sí, se ve bastante arcaico.
Y para finalizar voy con la parte plana. En la parte plana primero voy a pasar la aspiradora, primero para que saque toda esa pelucita que está allí, todo ese polvo. Y después de la aspiradora es que voy a pasar la afeitadora. Si no tienes afeitadora, también con la tijerita puedes cortar las pelusas que sobresalen, pero con la afeitadora es mucho más rápido. El lado plano no genera ningún problema, de verdad que me gusta porque no atrapa tanto polvo. Fíjate que la pelusa sale más limpia, sale prácticamente del color de la lana, no sale negra como lo hemos estado sacando hasta ahora de los bucles y de la parte de peluche. Y aquí te muestro cómo puedes ir cortando la pelucita. Si no tienes afeitadora, puedes cortarla de esta forma con una tijera grande e inclusive con una pequeña. Vas quitando estas cositas. También cuando el polvo está muy pegado a las fibras, puedes usar la tijera como para quitarle ese pedacito que está allí oscuro. Y así de limpia quedó mi pieza, si te das cuenta. Y haciendo un pequeño resumen, las partes planas fueron más fácil de limpiar, las partes peludas con el efecto peluche fueron más complicadas porque se impregna mucho más el polvo, y los bucles también fueron fácil de limpiar. Así que bueno, espero en los comentarios que me digas qué te pareció, si crees que quedó limpia, si crees que le faltó, si crees que necesita porque sí colocarle agua y jabón. Cuéntame cómo tú limpias tus piezas, o cualquier duda que tengas, te estaré leyendo y respondiendo las preguntas que me hagas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.